Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estén los oyentes. Buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos buscando el capítulo 9 de Isaías ahora. Este estudio de Isaías es muy importante a los que creen en Dios y los que confían en la salvación que Dios ofrece en la Biblia. Tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento tenemos mucha enseñanza que nos prepara para la llegada del Salvador. Se llamaba en el hebreo el Mesías, un término que se encuentra en Salmo 2. El ungido de Dios, el descendiente de David, fue el plan de Dios desde el principio de la creación, de producir y proveer el Evangelio, el Salvador, el sacrificio de su propio Hijo, para que haya perdón del pecado. En el libro y la profecía de Isaías, tenemos el principio de mucha terminología que se encuentra adelante en el resto de los profetas. Isaías, de sus 67 capítulos, es una profecía bien larga y llena de esta majestad de Jehová y del plan de Jehová y la esperanza que Él ofrece al mundo. Pero para entender el mensaje tenemos que conocer la forma de hablar de Isaías y adelante de los demás, de los profetas. Y aquí en capítulo 9 vamos a conocer varios términos que Jesús también adelante usaba y los apóstoles. Términos que tuvieron sus orígenes aquí en las profecías de Isaías. Y comenzando en versículo 1, tenemos que recordar, ya hace algunas semanas que no he hablado de Isaías, hablamos antes de capítulo 7 y 8, la profecía de Emmanuel, la profecía de doble fuerza, de largo plazo, hablaba de nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también de cerca hablaba de la profecía que Jehová iba a castigar a Israel, pero antes iba a darles esta advertencia. Y tenía sus enemigos del norte, de Siria y también de Israel, las 10 tribus del norte de Judá. Isaías, profeta de Judá, las 2 tribus del sur, donde estaba el templo de Jehová. Entonces, para confirmar la profecía de largo plazo, Dios les dio profecía de algo que iba a pasar muy pronto. Y esto sería que Dios iba a derrotar las naciones de Israel y de Siria por medio de las manos de Asiria, otra nación más al oriente, más al norte que Siria. Ahora, tenemos el patrón que comienza aquí y se encuentra en el resto de los profetas. El patrón de que cuando Jehová hablaba del castigo de Israel o el castigo de Judá, también hablaba de la esperanza de volver del cautiverio, volver de exilio, volver y otra vez habitar en la tierra prometida. Y enseguida hablan de la esperanza de salvación en el Mesías. Lo encontramos aquí en capítulo 9.
capítulo 8 regaña a Judá y a Israel por consultar a los encantadores, a los adivinos. Dijo en 8:19, los encantadores y los adivinos que susurran hablando. Dice Isaías, dice Jehová a ellos, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El concepto de amanecer habla de contraste entre la luz y las tinieblas. Por la noche no hay luz. Por la mañana amanece la luz. Y la figura aquí es, por supuesto, de que la falsa doctrina, las mentiras y los engaños de los encantadores era como tinieblas, oscuridad, mentiras. Pero, por lo tanto, no ven la verdad, la realidad, no ven la luz de Dios. Pero la luz de Dios viene de consultar lo que Dios dice en su palabra, a la ley dice, al testimonio de Dios, para que tengan ellos la luz de Dios. Pero dice el 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. Entonces, es la imagen de su sufrimiento, del castigo de Jehová. Ahora, después de hablar del castigo, pasa inmediatamente de hablar de la esperanza que Dios quería que tuvieran ellos después del castigo. Nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos ver toda la panorama de la historia de Israel y de Judá. Y ya sabemos qué pasó, que ellos fueron castigados por Asiria, por Babilonia, 70 años en cautiverio, volvieron, y los últimos libros del Antiguo Testamento hablan de este regreso y del deseo de anticipación del Mesías. Y en el Nuevo Testamento, algunos siglos después, llega Jesús. Y toda la alegría que Dios y la esperanza que Dios ofreció en Cristo Jesús. Ahora, lea conmigo porque capítulo 9 comienza de hablar de este contraste. Dice 9:1, más, la palabra más en el sentido de pero, sin embargo, dice, más, no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre estas tinieblas que cegaban los ojos de Israel. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Ahora habla de la actualidad de Isaías y muy pronto después, aunque todavía no había comenzado el sufrimiento en Judá. Pero Isaías habla del futuro como si ya fue presente, ya angustiado por el castigo de Dios que pasó un siglo después en Judá, aunque en esta época Asiria ya pegaba fuertemente a ellos y venció a varias ciudades en los días de Ezequías, un poco después. Ahora dice, ahora oscuridad, ahora angustia. Ahora, leyendo un poco más, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí.
Ok, tenemos que meditar un poco en el significado de Zabulón. ¿Dónde se colocaba Zabulón en el mapa de Israel? Estaba en el extremo del norte. Cuando los enemigos venían desde el norte, entrando en Israel, entraban primero por medio de Neftalí y Zabulón. Esto fue la tierra, ahora le llama Galilea. Lea conmigo. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Le llama Galilea de los gentiles, porque los gentiles siempre entraban primero. Y los primeros israelitas que cayeron bajo el yugo de los enemigos, siempre cuando hubiera guerra, eran ellos del norte, de Neftalí, de Zabulón, de Aser, las tribus del extremo del norte y de Dan. Entonces cayeron ellos, dice, pero también ellos tendrían, en la profecía, serían ellos los primeros para ver la gloria de la salvación de Dios. Esto, hermanos, es la profecía del versículo 1. Galilea dice, al fin llenará de gloria el camino del mar. El camino desde el norte, pasando por ellos, al lado de Galilea, entre Galilea y el mar que se llama hoy día Mediterráneo. Entonces dice, al fin llenará de gloria. El tema de la gloria es muy importante en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús. Jesús, como dice Juan 1, lleno de gloria y de verdad, lleno de gracia. La gloria de Dios llega a ser tema muy importante. Ya hemos estudiado 2 Corintios 3:8, lo que Jesús trajo de la gloria del cielo, enseñó a los discípulos y a nosotros enseña. Cuando vemos la gloria de Jesús, sin velo, cara descubierta, entonces somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Ese concepto de Dios envió la gloria del cielo a la tierra por medio de Jesús. Es un gran tema del Nuevo Testamento. Comienza aquí en Galilea de los gentiles, donde Jesús comenzó su trabajo, allá en Capernaum, Nazaret, Cana, varias ciudades allá de Galilea, eran los primeros testigos de la gloria de Dios. Y esta tierra, las sinagogas de allá, se llenaron de la gloria de Jesús. Entonces, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Andaba en tinieblas, ¿por qué? Porque tantos años estaban bajo el yugo de los enemigos, estaban bajo el yugo del príncipe de las tinieblas, Satanás. No está muy lejos el concepto del dominio del pecado en todo eso. ¿Cómo vamos a ver? Porque el gran triunfo que tendría Jesús no sería en hacer a Israel como la nación dominante en el mundo de las naciones, o en el sentido de poder político. Pero dice, este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz fue la enseñanza de Jesús. Jesús venció por medio de
sus palabras. Como en Apocalipsis, lo que la espada de Jesús salió de su boca. Porque el Espíritu Santo, la espada la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo que penetra el corazón. Hebreos 4:12. Dice ellos en Galilea, dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sombra de muerte. Lo que tenemos, hermanos, es esta promesa de que habría entonces esperanza para los que morían en pecado, morían por causa del pecado. Entonces dice Lucas capítulo 9, el versículo 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La alegría ahora habla de cuando el evangelio fue predicado, se llamaba ¿qué? Evangelio. Buenas noticias. Hablando de la alegría del mensaje que Dios envió del cielo a la tierra. El mundo no entendía todavía al principio, pero podían ver la gloria de la enseñanza de Juan y después de Jesús. Y miles salieron para ser bautizados primero de Juan y después de Jesús. La gente salía con mucha alegría, mucha anticipación del Mesías y de la salvación, la liberación de Jehová. Entonces, así versículo 3 anticipa esta clase de experiencia. Explica ahora, versículo 4, con la palabra ¿por qué? Ahora 3 veces en versículo 4, 5 y 6 dice ¿por qué? Alegría, ¿por qué? Alegría, ¿por qué? Gozo, ¿por qué? El 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. La primera impresión que tendrían ellos sería el yugo de Babilonia, o el yugo de Asiria, o el yugo de cualquier otro enemigo de Israel. O hasta los días de Jesús sería el yugo de Roma. Los judíos buscaban que Jesús fuera el rey que iba a quebrar el yugo de los romanos. Habían judíos que llevaban sicarios que llevaban su cuchillo, o su daga para matar a los soldados romanos. Así pensaban ellos en los días de Jesús, buscando el alivio de este yugo pesado, al mismo tiempo que dijo Jesús del yugo pesado. En Mateo 11, versículo 28, Jesús cambió su forma de pensar y de anticipación del yugo que Dios quería quebrar. Dice Jesús, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué yugo habla? Habla de 2 yugos, un yugo pesado y otro yugo ligero.
Jesús ofreció otro yugo, ligero. El dominio del Rey de Reyes, el dominio de Dios, el dominio del Hijo de Dios, en vez del dominio del opresor verdadero. El yugo, dice, de su opresor. Lea conmigo ahora déjeme ver. Quería llevarles a Lucas 10. Lucas 10, versículo 17. Jesús envió a los 70 para echar fuera los demonios y hacer sanaciones y también de entregar el mensaje del cielo, el mensaje de arrepentimiento y la nueva vida, mostrando el gran poder que Dios tenía sobre toda fuerza de Satanás. Entonces, echando fuera demonios, Lucas capítulo 10, cuando volvieron los 70, leemos en el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, 28. Dice el 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer, esto no es, Lucas, todavía estoy en capítulo 11. Lucas 10, 17. Muy bien. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús claramente vio su trabajo no de ser capitán de un ejército carnal en una guerra mundana aquí en la tierra, hombre en contra hombre, sino una guerra en contra el último enemigo, Satanás. Y así demostró su poder por darles autoridad para mandar a los siervos de Satanás, mandar a los demonios que fueran de los hombres que ellos ocupaban en aquel entonces. El cetro del opresor, Jesús quebró, dominó, dice, vi Satanás caer del cielo. Entonces sí, cayó del cielo en ese sentido. Estaba bajo el poder del príncipe de paz. Entonces, la profecía de Isaías 8 anticipa esta salvación, esta liberación del poder, no políticamente, sino del poder del pecado. Y sería una gran victoria. Ahora el 5, una vez más la palabra ¿por qué? Gozo, ¿por qué? Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Hablando de la gran victoria, el gran triunfo sobre el ejército del enemigo. Enseguida sigue hablando otro por qué,
hablando, ¿por qué habrá gozo? Explica, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Esto nos llama la atención a capítulo 7, 14, de nuevo. Emmanuel, un niño nos es nacido. Entonces nos lleva a concluir que Emmanuel, del versículo 14, Isaías 7, 14, se refiere no solamente, o no en aquel caso, de Emmanuel en el sentido de Israel, o Emmanuel en el sentido de un niño que nació en los días de Isaías, sino de un niño futuro, quien tendría entonces otro nombre, otro propósito. Dice hijo nos es nacido. Niño, ahora dice hijo. Porque Cristo nació hijo de Dios. Y esta cuestión llega a ser muy importante adelante. En Hechos 8, cuando Felipe enseñaba al eunuco, llegaron ellos a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué hay que impide que yo sea bautizado? Déjame ver si puedo encontrarlo. Hechos 8. Ahora llegando al versículo 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí tenemos el gozo. Aquí tenemos también el hijo que nos es nacido, nos dice, nos es dado. Ahora dice, y el principado sobre su hombro. Aquí está el principado. Sobre su hombro. Lleva la carga del principado, el gobierno. Entonces es príncipe. Ya anticipamos el descendiente de David. Versículo 7 menciona sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo. Entonces, sobre el principado, sobre su hombro. Ahora nos da títulos o nombres, porque dice, se llamará su nombre. Tantas personas pierden el significado de nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Se pierden en nombres especiales. La verdad, hermanos, es que el nombre implica algo, significa algo. El nombre propio de Jesús fue Jesús. Jesucristo ahora nos lleva el título real del príncipe Jesús. Jesús príncipe, Jesús rey. Es lo que significa Cristo, es título. Hijo de Dios también es nombre, pero no es nombre, es título de honra. Describe su principado, describe su
autoridad, describe su naturaleza. Aún el nombre Jesús describe que Jehová salva. Jehová salva. Yehoshua es Jesús. La forma del nombre más largo, Yehoshua, entonces se encuentra en Josué y últimamente en Jesús. Ese mismo nombre. Jehová salva. Ahora, en estos nombres, dice, en primer lugar, será su nombre, o llamará su nombre, admirable consejero. En cada caso tenemos dos términos juntos, entonces yo voy a poner admirable al lado de consejero. Es admirable Jesús, por supuesto. Pero el punto es que es admirable consejero. Es el consejo que Jesús trajo del cielo, que comenzó su trabajo, su dominio, su influencia, su capacidad de transformar las vidas de los hombres aquí terrenales. Consejero admirable. Es un gran título que lleva el Mesías, pero también Dios fuerte. Jesús anduvo aquí demostrando su poder divino. Anduvo sobre las aguas, cambió las aguas en vino. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios en el cielo, el Dios fuerte. ¿Quién es que mandó a los vientos y las olas de la tormenta? Se les mandó y ellos le obedecieron. Jesús mandó como Dios fuerte a los demonios, a toda fuerza de la naturaleza. No fue, hermanos, el concepto es que Jesús llevaba una magia con él. Anduvo con un poder de magia que salía de su naturaleza y así pudo hacer todo eso. Hermanos, en la Biblia el concepto no es de magia, sino de autoridad. Autoridad que tiene Dios. ¿Cómo es que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Con su poder? Sí. Pero Hebreos 1:1 dice, con el poder de su palabra. La palabra de su poder. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, Dios mandó, y así fue la creación. El poder de su palabra. Esto fue el poder de Jesús. Jesús habló y toda fuerza de la tierra le obedeció. ¿Por qué? Porque Jesús demostraba que Él es Dios fuerte. También Padre eterno. ¿Cómo es que Jesús es Padre eterno? Es el Hijo. Puede ser el Hijo del Padre. Hermanos, llevaba el nombre de su Padre. Como nosotros también llevamos el nombre de nuestro Padre. Todo lo que dice, ¿se acuerda en Juan 14? Jesús hablaba con los apóstoles, los 11, ya se fue a Judas. Y en un momento precioso, Jesús está preparando a los discípulos para su partida y les quiere dejar confianza en el futuro. Dice en el versículo 6, Tomás le dijo, el 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces dice Isaías 9:6, se llamará su nombre Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Él mostraba el Padre. Al ver a Jesús, uno veía al Padre. Entonces, hay tanto para tocar y que nos da maravilla. Dice, príncipe de paz. La paz, Efesios 2, que Jesús trajo, es una reconciliación entre los enemigos de Dios con Dios. No solamente de los judíos, pero también de Jesús. De algo maravilloso aquí de Juan 9. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Repitiendo el concepto de príncipe de paz. Ahora habla de que no habrá límite. La paz que Jesús trae a nosotros, como yo iba a hablar de Efesios 2, la paz que Dios trajo a los gentiles y también a los judíos. Esta paz que últimamente dice que en Efesios, pues déjame llevarle allá, porque los últimos versículos son preciosísimos, hablando de cómo llegamos a ser morada de Dios. Tanta reconciliación es posible, entonces tanta paz, dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es el concepto de la paz entre los hombres y Dios, que no tendrá límite. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Hermanos, dos puntos que queremos hacer aquí rápidamente. Leemos que su reino del trono de David, dice, Jesús mencionó en Mateo capítulo 16, cuando Pedro le confesó a Jesús, en Mateo 16, Jesús le dijo, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque yo te lo reveló carne, no te reveló carne de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús había dicho que las llaves del reino de los cielos tendría Pedro en las manos de él. Las llaves del reino. ¿Quién le dio las llaves? El rey del reino. Jesús había comenzado en capítulo 13 hablando las parábolas del reino, comenzando con la parábola del sembrador en capítulo 13, pero desde este punto adelante hablaba del reino de los cielos en estos términos. Versículo 24 les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, etc. Entonces, todas las parábolas de Jesús, él hablaba del reino de David, que él iba a establecer el mismo trono de David que encontramos aquí. Cuando dice confirmándolo, volviendo a Isaías 9:7, dice: disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por favor, lea conmigo lo que dice Jesús en Juan capítulo 5. En el Evangelio de Juan, Jesús declaró en capítulo 5, del Padre le dio a él todo juicio. El versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre dio todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces habla de los que oyen su palabra. El 24 dice: y cree al que le envió tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, es el tema que comienza aquí en Isaías, del juicio, del imperio, del principado, de la deidad, tanto del mensaje de Jesús. Tiene su principio aquí en capítulo 9 de Isaías. Hermanos, aquí voy a terminar porque esto abarca el tema del Mesías, que ahora hasta un punto cambia después cuando volvemos al mensaje acerca de las guerras que ellos anticipaban. Dios todavía en los días de Isaías tenía que castigar a Israel para prepararles para su salvación. Todo lo que Dios hizo a Israel siempre tenía este último propósito, para salvar a toda la tierra. Entonces, aunque en un mensaje de condenación y de horror de lo que iban a sufrir bajo las manos de sus enemigos por causa de su apostasía, siempre tendría su esperanza, la luz, adelante, la esperanza de la luz del Mesías en Cristo Jesús. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios los bendiga.